¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para pasar en limpio la puesta a reglamento de esta instalación de gas domiciliaria donde se estuvo trabajando, donde estuve trabajando he ido subiendo contenido. Bueno, lo que estamos viendo es la rejilla de ventilación superior correspondiente a la cocina de 4 hornallas, conectada con flexible dinatécnica, con su llave de paso al costado. Si estaría sobre el nivel de parrilla, tendría que estar a 40 centímetros. Al lado tenemos la llave que comanda el termotanque, instalado en forma reglamentaria, con también flexible dinatécnica. Tenemos su tiraje de gases del diámetro que corresponde, en este caso 3 pulgadas, como marca la salida del artefacto. Eso no se puede reducir. Sale en forma rígida hacia arriba. Tenemos la rejilla de ventilación inferior, la rejilla de ventilación superior correspondiente al termo. Vamos a mirar afuera. Acá ya saqué las cintas de peligro correspondientes. Rejilla inferior, remate de rejilla inferior, remate de rejilla superior. Vamos a mirar lo que es el tiraje. Acá todavía le dejé la cinta de peligro por el tema de que tengo que poner las grampas. Pero bueno, ya lo tenemos a los 4 vientos. No sé si se ve. Perfecto. Bueno. Ya estoy preparando la carpetita de la documentación de este tema. Bueno, acá tenemos el hogar a leños con su correspondiente llave de paso. Esto lo tengo que desinstalar. Por ahora no lo hice porque bueno, hay gente mayor y necesita calefaccionarse, pero lo tengo que desinstalar porque no está homologado, no está aprobado. Va a quedar como toma taponada con sus correspondientes rejillas de ventilación inferior, superior. Bueno, recordarán que tuve que saltar por acá. Vamos a salir y vamos a revisar lo que es el nicho. Regulador viejo directo. Ese por ahí se lo regalaba a Larry para que haga fuerza en serio con su llave, pero bueno, no nos frecuentamos más. Puerta reglamentaria en su cinta de peligro correspondiente. Después tenemos el regulador armado en forma reglamentaria. Vamos a dar vuelta el precinto para que no se sepa la dirección. Bueno, y tenemos el nicho de reglamento. Acá había otro, no sé si se acordarán. Así que bueno, esta es la puesta a reglamento de una instalación domiciliaria de gas. Les mando un saludo y nos vemos en otro videito de Siciliano en su taller.